Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del Seminario de Derecho Penal General a cargo del doctor Guillermo Sosa Calderón. Nos corresponde tratar la continuación del tema la aplicación de la ley penal. Entonces, los dejamos con el doctor Sosa. Muy buenos días, doctor Sosa. Doctor Sosa, ¿nos escucha? Si podría, por favor, habilitar su micrófono y su cámara. Buenos días, Buenos doctor días. Canales. Buenos días con todos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que ayer correspondía respecto a la aplicación temporal y personal de la ley penal. Muy bien. En primer lugar, la aplicación temporal se basa, como recordamos, en tres principios. El principio de irretroactividad, el principio de retroactividad benigna y el principio de ultraactividad. El primero de ellos, el principio de irretroactividad, está unido naturalmente al principio de legalidad, ¿cierto? Es decir, toda norma es vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano o cuando la propia ley establezca la fecha. Entonces, de ahí para adelante es que la norma funciona. Ninguna norma puede retroceder en el tiempo, salvo que la nueva norma sea en cuanto a la pena, en cuanto a la institución del tipo penal, lo que fuese, sea más favorable. En ese caso se aplica el segundo principio, que es el de la retroactividad benigna, que permite a la norma retroceder en el tiempo cuando es favorable a la persona que resulta imputada. Son dos situaciones sumamente claras. En tercer lugar, el principio de ultraactividad, que está establecido para resolver el conflicto entre la irretroactividad y la retroactividad benigna. Es decir, ¿qué hacemos cuando tenemos una nueva norma y una norma que está derogada? Es decir, si hoy nosotros derogamos mediante una ley nuestro código penal actual, si nosotros lo derogamos y tenemos un nuevo código, ese nuevo código va a funcionar, va a determinar lo que se hace desde que está publicado hacia adelante. Pero el código actual está derogado. Entonces, ¿cómo quedan los hechos que se han producido bajo la vigencia del código actual? Entonces, eso no puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, la ultraactividad permite que una norma derogada mantenga su vigencia para hechos ocurridos durante el tiempo en que estuvo vigente, dado que la nueva norma no puede retroceder. Entonces, esa es la finalidad del principio que conocemos como ultraactividad, que nos permite solucionar un supuesto vacío que no puede ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que son tres principios muy antiguos, muy conocidos, no hay mayor dificultad en poder entenderlos. Dentro de la aplicación temporal tenemos más bien un dispositivo que tiene que ver con el momento de aplicación de la ley penal, que está establecido en el artículo 10. Es decir, así como tenemos el lugar de comisión mediante lo que conversamos ayer, el principio legal, el principio de ubicuidad, así como existe el lugar que se debe tomar en cuenta para aplicación de la ley penal, también la norma rige o determina cuál es el momento de aplicación de la ley penal. Entonces, para nosotros, para nuestro Código Penal, el momento es aquel en el que la gente actúa u omite la obligación de actuar independientemente de los resultados o efectos del delito. Entonces, aquí no tenemos dos posibilidades. En cuanto a territorio,
ayer dijimos teníamos dos posibilidades. Se toma en cuenta como lugar donde se produce el hecho o donde se produce el efecto. Como decíamos en el ejemplo de la pregunta que hicieron ayer, si alguien dispara su arma de fuego en Perú y la persona fallece en Bolivia, la frontera es la que divide, entonces el Perú es perfectamente competente y tiene la jurisdicción porque toma en cuenta el lugar donde el hecho se produjo, no el lugar donde la consecuencia tuvo lugar. Entonces, en este caso, para la aplicación temporal, no existe esa posibilidad. Solamente tomamos en cuenta el momento en que la persona realice el hecho o omite. La ley vigente en ese momento es la que tiene que aplicarse. Pareciera que es un dispositivo intrascendente y así lo hemos visto, pues por muchos años lo hemos visto así. Y además está decirles, doctoras, doctores, chicos, estudiantes de Derecho, que nosotros como inmiscuidos en la actividad docente, en la actividad académica, mucho más general, hemos pues apreciado que ha habido o existe un desdén por la parte general del Código Penal. Es decir, no sé si es porque nuestros docentes en el Perú no le dan la importancia de vida, no motivan debidamente al estudiante o el estudiante no se deja motivar, no se siente interesado, o es cuestión de ambos, ¿no? Porque llama la atención por qué es que no conocemos a profundidad lo que hemos estado conversando desde que empezó este curso, ¿no? Que ayer terminamos los principios limitadores, por qué no conocemos esta parte de la aplicación espacial, temporal y personal de la ley penal. O sea, ¿qué nos ha sucedido? ¿O qué nos sigue ocurriendo para que eso no sea superado? ¿Y por qué lo digo? Porque como estamos viendo, el artículo 10 pues es muy claro, ¿no? Dice, la norma vigente o la norma que se aplica es la que estuvo vigente al momento del hecho. Entonces todos suponemos que solo se refiere al artículo, pues, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar el artículo 118, aborto, tenemos que buscar, si es que esta norma ha sufrido algunas modificaciones, tenemos que buscar cuál de las normas estuvo vigente al momento del hecho y con eso ya solucionamos el problema. Pero esa es una forma pues muy fácil de resolver un conflicto que al final no lo resolvemos, ¿no? Por mucho tiempo, por ejemplo, nosotros hemos estado ya en la operatividad del derecho penal, cuando ya se trata de ir a solucionar un conflicto o los derechos de alguien, ¿no? O los derechos del Estado a través del Ministerio Público, pregunto, ¿no? Por ejemplo, en un delito contra el patrimonio. Digamos que estamos en el delito de hurto. El hurto necesita, para que se pueda verificar dentro de sus elementos constitutivos que tenemos que acreditar que la gente obtuvo provecho, que ha habido apoderamiento ilegítimo, que se trata de un bien mueble. Cuarto, que ese bien mueble sea total o parcialmente ajeno respecto al que lo sustrae. Luego, la sustracción. En sexto lugar, el valor económico del bien. Y por último, la cuantía del bien, en concordancia con el artículo 444 del Código Penal, ¿cierto? Entonces, cuando va el agraviado a la comisaría a poner su denuncia sobre la sustracción de un bien, entonces lo primero que tiene que hacerse, como dijimos, en función al artículo cuarto del título preliminar, principio de lesividad, puesto que el patrimonio es el bien jurídico es el patrimonio, lo que tiene que acreditar el agraviado es la preexistencia de ese bien, ¿no? La preexistencia de ese patrimonio. Entonces, si lo que se sustrajo es un celular, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces tiene que acreditar la existencia del celular. Entonces, ¿cómo se acredita? ¿Cómo acreditamos? Con la palabra, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos que acreditar con un documento, mínimamente.
Y entonces, ¿con qué se acredita? Con la boleta de venta. Ahí está. Ahí está la boleta de venta y suficiente para que se acredite la cuantía. Entonces, si la boleta de venta tiene una cantidad que supera la cuantía que establece el artículo 444, entonces no hay duda, es un delito y habrá proceso. Entonces, no hemos tenido ningún problema y desde los años 1924 hasta la actualidad, hasta los últimos tiempos, hemos estado así, sin ningún problema, porque bastaba la acreditación. Y esto se complica cuando el abogado ya ha entendido que existe un artículo 10 y que no solo se refiere a la norma, al tipo penal, sino que es mucho más de eso. Entonces hace un reclamo, ¿no es cierto? Y te dice, bueno, señor, ¿cuándo compró el celular? La boleta de venta, o sea, el hurto se produjo el día de ayer. Muy bien. ¿Cuándo compró el celular? Lo compró en la pandemia. El celular es del 2019. Bueno, entonces, esa boleta del 2019, ¿para qué sirve? Preguntamos. ¿Qué demuestra esa boleta de venta? ¿Qué demuestra? Demuestra que el celular es patrimonio del agraviado, ¿cierto? Pero acá no se está discutiendo quién es dueño del celular, ¿o sí? En el delito de hurto no se discute quién es el dueño, sino se discute si el valor del bien supera la cuantía para que sea delito o no. Y entonces, si esa es la discusión, ¿qué valor o qué trascendencia tiene la boleta de venta? Ninguno, ninguno. Porque la boleta en sí lo que debe demostrar es que el valor del bien en el momento de la sustracción superaba el porcentaje establecido en el artículo 444. Y las boletas no sirven para eso, salvo que el teléfono hubiese sido comprado poco tiempo antes de la sustracción, en donde no tendríamos problemas. Pero si ha sido adquirido el 2019, estamos en 2023, ¿usted cree que por la depreciación natural del uso del celular, por el precio que tiene en el mercado, esa marca y todas las especificaciones técnicas, tendrá el mismo valor de la boleta de venta al momento de la sustracción? Imposible, imposible. Entonces, ante ese tipo de embestida de las defensas, es que los jueces y el Ministerio Público tienen que aceptar que todo esto no es una invención, que es consecuencia de la aplicación del artículo 10, momento de aplicación de la ley penal. Pues claro, si el artículo 10 dice, perdón, el artículo 444 dice que para que sea delito, el bien tiene que tener un valor superior al 10% de la UIT. Si eso dice el artículo 444, entonces ese artículo 444 tenemos que traerlo al día de los hechos. Y la boleta no sirve para eso. Motivo por el que tiene que hacerse una pericia contable. Entonces tiene que salir un perito al mercado, hacer la valorización de esa marca, esas especificaciones técnicas, cuánto tiene de valor en este momento en el mercado. Si en la pandemia costaba 3.000 soles porque era perfectamente posible, esa marca y esas especificaciones técnicas hoy de repente ni 1.000 soles vale. Ya, y si valiese 1.000 soles, todavía falta lo otro, la depreciación del uso, dado que está siendo utilizado desde el 2019. Entonces, al final el perito nos va a decir, señor, el valor de ese bien en este momento es 400 soles. Muchas gracias, no hay delito y solamente me iré a un juzgado de paz letrado para el tema de faltas. ¿Y por qué lo hemos descubierto? Por un milagro. Eso siempre estuvo ahí, pero nunca lo quisimos ver. Hablo en sentido general porque se trata de eso, ¿no?
no asumir protagonismo. Pero hay algunos de nosotros que siempre se ha preocupado en ver los detalles de esto. Si no, no se hubiese descubierto, no nos hubiésemos dado cuenta que estábamos en un error por mucho tiempo. Otro ejemplo, si no están convencidos. En el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, artículo 274. Normalmente, el conductor que es intervenido es llevado a la comisaría y ahí espera 30, 40 minutos mientras la policía se acomoda, arreglan en su momento su máquina de escribir, ahora su laptop, mientras toman su cafecito, conversan 140, 50 minutos y recién conducen al intervenido al dosaje etílico. Ya. En otros casos, por cuestiones de familiaridad, por cuestiones de corrupción, no sé, o por el término de la distancia, más que distancia por corrupción, ¿no? Entonces resulta que los abogados mañosos se las ingenian para que el policía, en lugar de llevarlo a la media hora, a la hora, lo lleve a las 4 horas o 5 horas a dosaje etílico. Y entonces cuando lo lleva al dosaje etílico, pasado 4 horas, pues la eliminación natural mediante la orina del licor hace su trabajo. Y entonces cuando sale el dosaje etílico sale con 0.4 y 0.4 está en el primer nivel y dice la ley que no hay responsabilidad ni administrativa ni penal. El señor regresa a la comisaría, saca sus cosas, muchas gracias y se va, porque no hay delito. Y todos en paz, todos tranquilos. Y cuando se trata de término de la distancia, ¿no es cierto? Cuando ha sido intervenido en un lugar donde no existe el centro para obtener la muestra, entonces hay que llevarlo a la ciudad, nos demoramos 3, 4 horas y recién se dosaje etílico y sale 0.5. O sale 0.6, pues lo mínimo, ya es delito, pero es mínimo, entonces el principio de oportunidad es mientras se hace el trabajo, y en fin, ¿no es cierto? Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué estábamos haciendo? De nuevo, ¿no? La misma situación. El dosaje etílico, ¿qué está demostrando? A ver, si la intervención fue a las 9 de la mañana y la muestra se la toman a las 3 de la tarde, el certificado toxicológico, lo único que está demostrando es que a las 3 de la tarde tenía 0.4. Pero, ¿qué dice el artículo 10? ¿Que vale lo de las 3 de la tarde o las 9 de la mañana? ¿Qué dice la norma? La norma se aplica, dice, al momento de la comisión. Entonces, el artículo 274 no solo va pues con el literal de la descripción, va acompañado de la prueba. Entonces, a nosotros no nos interesa cuánto tuvo a las 3 de la tarde, nos interesa cuánto tenía a las 9 de la mañana, pero el dosaje etílico es el que prima, decían, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Permitíamos la burla de la ley, generando impunidad. Hasta que, nuevamente, como el delito de hurto, alguien se dio cuenta de esto y dijo, oiga, señor, esto no puede ser. Estamos siendo burlados por un sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero ya no tenemos pues forma de muestra, ¿no es cierto? Ya no podemos. ¿Cómo retrocedemos 4 horas en el tiempo para sacar una muestra que no existe? No es necesario pues la muestra, amigo. La muestra ya la tiene de las 3 de la tarde. Pero tiene usted al perito, tiene usted al químico farmacéutico que haga un estudio retrospectivo de la muestra y que nos diga, señor, con el peso, talla, con el metabolismo propio de un ser humano, que eso ya científicamente se sabe, en cuánto tiempo nosotros como seres humanos eliminamos las toxinas, dentro de ellas el alcohol. Eso se sabe. No se necesita magos. Un perito
químico farmacéutico lo hace. Y entonces trajeron al perito, le dijeron, a ver, haga usted un estudio, señor. Si a las 3 de la tarde tuvo 0.4, a las 9 de la mañana, este señor, ¿con cuánto tenía que haber estado? Sale el perito, te dice, a las 9 de la mañana estaba con 1.8. ¿Se dan cuenta, no? Cambió la figura. Cambió la figura y eso es lo que se hace ahora. Cuando, repito, el dosaje etílico está dentro del término normal, 30, 40, una hora, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cuando pase ese tiempo, ahí está el supuesto problema. Y se va a solucionar de esa manera. ¿Por qué? Por el artículo 10 del Código Penal, que nunca nos importó, que nunca le dimos trascendencia, así como ayer dije, hoy ratifico, no le damos trascendencia al principio de lesividad, no le damos trascendencia a la forma de estudiar el principio de legalidad, a la forma, al delito al principio de proporcionalidad para explicar lo que dijimos, cómo funciona la reincidencia, la habitualidad y todo eso. Simplemente para nosotros basta la lectura, el presente manda y sigue para adelante, ¿no? Así no es, pues, el derecho. Nosotros venimos a la universidad ¿para qué? ¿Para qué estamos 6 años? Para leer el código. ¿Cuántas veces se ha cuestionado eso, no? Si yo voy a matricularme en la universidad 6 años para que conjuntamente con mi maestro esté leyendo los artículos, entonces, señor, yo no necesito estudiar derecho. Me compro mi código penal y se acabó. ¿Para qué necesito yo enclaustrarme 6 años? En la universidad vamos para estudiar la norma, ¿o no? Y el estudio es esto, por lo que estamos hablando. Pero no le damos importancia a las cosas. No le damos la trascendencia que merece la parte general. Entonces, cuando estamos en la parte especial, sufrimos, pues. Vamos a unos alegatos y vamos a decir, vamos a repetir lo que normalmente se dice. Y nunca salimos de esa inercia negativa que tenemos como abogados. Bueno, eso en cuanto a la aplicación temporal de la ley penal. Ahora veamos la aplicación personal de la ley penal que está contenida en el artículo 10 de nuestro Código Penal y que es una réplica del derecho constitucional respecto a la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el artículo 10? Que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Que ante la ley todos respondemos de la misma manera, pero con una excepción, porque como ya sabemos, no hay derechos absolutos, ¿no? Siempre hay posibilidades de excepcionalidad. Entonces, en este caso, en la aplicación personal, artículo 10, ¿no? Dice que si bien todos somos iguales ante la ley, las prerrogativas que ciertas personas tengan deben estar taxativamente establecidas en la ley. Entonces, esas prerrogativas que hacen que la aplicación de la norma sea diferente, tienen que estar en la ley. Y si no están en la ley, entonces tenemos serios problemas. Entonces, hay muchos ejemplos que en los últimos tiempos han generado la vigencia que siempre debió tener este principio de igualdad. Lo que ocurre es que ha habido también una innovación, ¿no? de la Corte Suprema de la República para dejar de aplicar aquellos dispositivos que justamente determinan incompatibilidad con el principio de igualdad, que está expresado en la ley. Con el Código de Procedimientos Penales teníamos un problema con el control difuso. El control difuso es una forma de controlar, ¿no es cierto?, la constitucionalidad de las leyes. Está en el artículo 138 de la Constitución, que dice expresamente que los jueces pueden dejar de aplicar aquellas normas penales o aquellas leyes en general que las consideren
incompatibles con los derechos constitucionales. Entonces, con el Código de Procedimientos Penales, era toda una historia. O sea, si aplicabas el control difuso, si un juez aplicaba control difuso, decía el código, tenías que elevar ese expediente a la Corte Suprema para que una Sala Suprema de Derecho Constitucional evaluara, revisara si has aplicado bien o no, y recién cuando esa sala confirmara la sentencia en primera instancia, recién tenía vigencia. Entonces había una suerte de desconfianza en los jueces o en los jueces superiores, ¿no? Entonces solamente los supremos podían corregir eso. Entonces, ahora pues ya no es así, ¿no es cierto? Ahora ya no tenemos ese protocolo de que la Corte hay que elevar y la Corte Suprema, no, ya los jueces se desvinculan y no aplican y se acabó, por un lado. Por otro lado, la misma Corte Suprema, sin necesidad de mencionar control difuso, lo hace, ¿no? A través de los acuerdos plenarios. La misma Corte Suprema no aplica o deja de aplicar a través de la sentencia de casación. Por ejemplo, ahí tienen el caso del principio, perdón, de la conclusión anticipada del proceso. Ustedes recuerdan que el año 2018 hubo un endurecimiento tremendo del tratamiento represivo a los delitos contra la libertad sexual, ¿no es cierto? De los capítulos 9, 10 y 11 del Código Penal. Entonces se endurecieron las penas, que eran de 4 a 8, ¿no? Generalmente de 4 a 8 en 170, 171, y cuando llegan agravantes era de 8 a 12. De pronto, el año 2018, las penas subieron de 20 a 26, 20 a 26, cadena perpetua, ¿no es cierto? Tremendo, o sea, se duplicaron en unos casos y se triplicaron en otros las penas. Pero además de ese endurecimiento, en la misma norma, al congresista se le ocurrió eliminar la terminación anticipada y la conclusión anticipada para los delitos contra la libertad sexual. Entonces, claro, esa es una norma para la tribuna, ¿no? Como sostuve ayer, ¿no? Si el congresista no legisla, pues técnicamente, no le importa, porque ella descubrió que no le sirve. Él legisla para que la gente lo aplauda, para que la gente se acuerde de él y de acá un tiempito regrese, postula al Congreso y dice, ¿te acuerdas? Yo hice esa ley, ¿no es cierto? Ya, esa es su intención. A él no le interesa si se lleva de encuentro principios constitucionales, no le importa, él simplemente es su apetito electoral lo que hace que hagan estas cosas. Entonces, en esa circunstancia, como digo, mediante la ley dicen que es improcedente la utilización de la terminación anticipada como proceso especial y la conclusión anticipada dentro del juicio oral para los delitos de los capítulos 9, 10 y 11, libertad sexual. Y entonces, a partir de ese momento ya no se puede, o no se podía. Pero, ¿cuál era pues, el problema acá? A ver, ¿qué persigue la terminación anticipada? ¿Qué es lo que como objetivo tiene? Primero, dos cosas. Es parte, la terminación anticipada es parte del derecho penal premial, ¿no es cierto? Derecho penal premial. Es decir, no tengo la obligación de probar el delito porque lo tiene el Ministerio Público. ¿Y qué pasa si yo lo ayudo al Ministerio Público? ¿Qué pasa si yo lo ayudo? Debo tener una recompensa. Y la recompensa es la reducción de pena. El derecho penal premial no es un invento pues, del Estado peruano. Es un estándar dentro del debido proceso, que es un derecho universal. O sea, nosotros lo hemos colocado en la Constitución y tienes que cumplirlo, pero no te gusta, es tu problema. Pero está en la Constitución. Entonces, cuando se hace esto, dice derecho penal premial por un lado y por otro, que te está evitando la etapa intermedia, te está evitando juicio oral, porque él está reconociendo ser autor del delito. Entonces, ¿qué objeto tiene? Preguntamos, ¿no? En ese tiempo, 2018. ¿Qué objeto tiene llevar a un juicio oral
con todo lo que eso en tiempo y gasto de recursos significa, a una persona que está aceptando desde el primer momento ser responsable del delito. El fiscal lo tiene probado, porque la terminación anticipada no es que tú confieses, ¿no? Esa es otra cosa. Confesión sincera es otra cosa. La terminación anticipada es que el fiscal te lo ha probado y tú dices, sí, señor, yo soy responsable, no voy a discutir nada, de una vez sentencia y se acabó. Y mi premio por eso, ¿cuál es? La reducción de un sexto. Un sexto no es gran cosa, pero es una reducción al fin, ¿no? Entonces, eso ya no se puede porque el congresista pues no quiere, ¿no? ¿Por qué le van a dar beneficio? ¿Por qué a un delincuente? Pero mire usted, pues, el razonamiento, ¿no? O sea, hay que llevar a juicio a una persona que está desde el primer momento aceptando que es responsable. Y eso no es en contra de él solamente, es también en contra del agraviado. ¿Por qué? Porque impide que el agraviado reciba pues la reparación civil porque tiene que esperar que termine el juicio, ¿o no? Entonces, ¿a quién está favoreciendo el congresista con eso? Está favoreciendo a él, no está favoreciendo al derecho ni al agraviado, pero sí está perjudicando el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no solo es el derecho penal premial, está también el principio procesal de celeridad, el principio procesal de economía procesal. Entonces, eso no existe. O sea, no lo tomamos en cuenta. O sea, es irrazonable pues lo que estaban haciendo. Entonces, al final se dan cuenta de su error y al año siguiente modifican. Y dicen, bueno, tanto que están molestando, vamos a decir que la terminación anticipada sí procede, ¿ya? Para que estén tranquilos, señores abogados. Sí procede, pero eso sí, sin reducción de pena. Muy bien, entonces ya, pues por lo menos la mitad del objetivo, ¿no? No vas a querer también todo de golpe, ya llegará el momento. Entonces, sí hay terminación anticipada, lo sentencian inmediato, pero no hay reducción de pena. Pero en cambio, en la conclusión anticipada no modificaron nada. Entonces, en conclusión anticipada sí hay, ¿no? La improcedencia, no se puede. Muy bien. Entonces llega un caso, siempre pues hay un caso, ¿no? Llega un caso en que un implicado en un delito de violación acepta los cargos y no prospera, pues no, era violación de menor, entonces la pena era cadena perpetua. Entonces lo que él perseguía era aceptar los cargos y que mediante la conclusión anticipada le redujera la pena y entonces en lugar de cadena perpetua le pusieran pues la pena temporal, porque eso sí es posible, ¿no es cierto? Entonces le puedes poner 35 años ya de pena privativa, no hay problema, le estás reduciendo. O le puedes poner 34, bueno, en fin, hay una reducción, ¿ya? Pero en base a esa norma, el juez, perdón, el juzgado colegiado, que le correspondía a un delito mayor a 6, declaró infundado el pedido de la defensa, no hay conclusión anticipada por esa ley. Él apeló y en la apelación le confirmaron, no hay conclusión anticipada, porque está prohibida por la ley. Frente a esto, la defensa presenta un recurso de casación. Finalmente, la Corte Suprema analiza el recurso. ¿Y qué descubren? Que esa prohibición del año 2018 permitía que el sicario sí tenga conclusión anticipada. El narcotraficante tenga conclusión anticipada. El que está involucrado en organización criminal tenga conclusión anticipada. Y así, todos los delitos, conclusión anticipada, menos los delitos de libertad sexual. Entonces, ¿qué se está haciendo con eso? ¿Se está vulnerando o no el principio de igualdad ante la ley? ¿O todos somos iguales ante la ley o no? Las prerrogativas tienen que estar expresamente determinadas. ¿Dónde está la prerrogativa que debió estar prevista para que el Congreso hiciera esto? No existe.
Y así lo sancionó la Corte Suprema mediante sentencia de casación. Y dijo, señor, ese dispositivo es inconstitucional. Se está afectando el principio de igualdad ante la ley. No solo le corresponde la conclusión anticipada, sino también la reducción. Y por tanto, esa ley no la aplico en base, obviamente, al artículo 138. Pero cuando dice, y eso hay que entenderlo, ¿no? Lo que dicen las sentencias entre líneas, ¿no? Cuando dice la sentencia que no solo le corresponde la conclusión, sino también la redacción, te está diciendo, cuidado, la terminación anticipada también tiene el mismo problema. Lo que pasa es que en esta sentencia no se puede referir a lo que no le han impugnado. Pero ya te está diciendo, aquí, en este caso, corresponde no solo la conclusión, sino también la reducción, paralelo al caso de la terminación anticipada. Entonces ya, en su momento, cuando suceda algún caso de estos, imagino que el defensor va a acogerse para la terminación anticipada con reducción, y estoy seguro que se la van a negar por la ley. Va a apelar, también se la van a negar. Pero cuando vaya un recurso de casación, esa sentencia sí se puede utilizar para intentar lo mismo que al tratamiento de la conclusión anticipada. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo es que nosotros manejamos este principio de igualdad ante la ley? Ahora hablemos sobre las prerrogativas, ¿no? Dice, expresamente te dice, señor, todos somos iguales ante la ley, todos vamos a ir ante el Ministerio Público, todos vamos a ir ante un juez. Pero hay algunos personajes del Estado peruano que por la alta investidura que tienen, no deben ir directamente, ¿no? Tiene que haber una prerrogativa, es decir, un privilegio que la norma le acuerda por cuestiones políticas a personajes que tienen algunos riesgos naturales de la función que cumplen, ¿cierto? Y ahí está entonces la prerrogativa que establece en este tema el artículo 99 y 100 de la Constitución. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la prerrogativa del antejuicio y acusación constitucional. Está establecido. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo del por qué esa prerrogativa para tal o cual cargo, ¿no? Podemos estar en desacuerdo, no sé, cada uno pues tiene su punto de vista, ¿no? Pero en sentido general, ¿no? Por ejemplo, yo escuché cuando se debatió eso en su momento, decían, ¿por qué a un ministro se le da esta prerrogativa? ¿Por qué? ¿No? Porque el antejuicio, señores, es una figura de sanción política a un alto funcionario del Estado. Es decir, antes de pasarlo al sistema de justicia, se le hace un juicio político. Y si en ese juicio político no tiene apoyo de bancadas, triste es su vida. Pero si tiene apoyo de bancadas, nada le va a pasar, porque es una cuestión política. Entonces, ¿por qué los ministros? Decía, pues que los ministros son personajes que normalmente son técnicos y en algunos casos, además de técnicos, son políticos. No saben manejar su tema técnico, pero trabajan por la empresa privada, ¿no? Y entonces la empresa privada ganan 3, 4 veces más de lo que el Estado les paga. Pero este razonamiento, señoritas, señores, este razonamiento es de 1979, cuando los congresistas, digamos como hoy, no ganan 30,000 soles, pues. Ganaban 5,000, 4,000, ¿no? Porque ese era más o menos el orden de sus ingresos. Entonces decían, pues, año 79, ¿no? Si ganan 4,000 soles en la actividad pública como ministros,
pues cuando ellos trabajan en la actividad privada ganan pues 20.000, 30.000 soles. Entonces vienen aquí, ¿no?, a servir al país, dejando su actividad privada y todo lo que eso representa, para asumir un riesgo político, y no fue correcto que lo desamparemos, ¿no? Tenemos que darle una protección, porque es natural, pues que un ministro, al momento de su actividad, de su dinamismo, puede cometer una infracción constitucional, que a la vez puede ser delito. Entonces, ¿no?, hay que darle una cierta protección para que políticamente se le sancione o políticamente se apruebe que pase al sistema de justicia, ¿no? Esa es la explicación que nos dieron para los ministros, para los jueces supremos, en fin, ¿no? Entonces, al final, como digo, podemos estar o no de acuerdo del por qué a uno y por qué no al otro, en fin, pero eso ya son situaciones que cada uno de ustedes tiene como punto de vista. Regresemos al tema, ¿no? Entonces, el artículo 99 dice, ¿quiénes son los que están protegidos y que están con esta prerrogativa de la que está hablando el principio de igualdad, artículo 10 del Código Penal? Sí. Presidente de la República, ministro de Estado, jueces supremos, fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo y el Contralor General. Solamente estos señores teniendo la calidad de aforados, son los que están protegidos por esta prerrogativa del antejuicio acusación constitucional, que los protege durante su gestión y hasta 5 años después de haber cesado en sus funciones. Una protección tremenda, ¿no? Pero con una situación especial del presidente. Todos los demás que he mencionado, mientras son jueces supremos, mientras son fiscales supremos, mientras pertenezcan al Tribunal Constitucional, sí pueden ser objeto de acusación constitucional, sí, pero el presidente no. Expresamente dice la norma 99 que el presidente de la República, mientras siga siendo presidente, no puede ser sometido al antejuicio de acusación constitucional, salvo por 4 infracciones puntuales a la Constitución: traición a la patria, disolución del Congreso fuera de los alcances de la Constitución, por no convocar elecciones y por perturbar el trabajo del sistema electoral. Solamente por esas 4 situaciones es que durante su mandato sí puede ser sometido a este proceso. Si no se trata de eso, no se puede. Es decir, un presidente puede matar, pero no lo puede someter ante juicio. O sea, tienes que primero vacarlo para que recién pueda ser sometido. O sea, tiene que perder la condición de presidente para recién someterlo ante juicio. Bueno, el ejemplo de todo esto, o sea, ¿qué quiero decir? Que el desenvolvimiento de la norma lo tenemos como ejemplo claro con el caso del presidente Castillo, expresidente Castillo. Ese tema nos da un panorama bastante claro de cómo sucede o ha sucedido esto. Y conviene recordarlo porque no estamos en el tiempo. Miren, el tema era si a un presidente lo podía someter o no a investigación. Ese era el tema central. Entonces, ¿de dónde nace la discusión de si se puede o no se puede? Esto nace, señores, del caso de Alejandro Toledo como presidente de la República. Antes de Alejandro Toledo, nunca hubo discusión sobre si se debía investigar o no a un presidente, porque el caso anterior fue de Fujimori. Fujimori se fugó, se salió del país, se fue a Japón y en el camino por fax renunció. Entonces el Congreso lo vacó y no hubo discusión de que si lo investigaba o no lo investigaba. No hubo precedente. Entonces el primer precedente que se produce en la etapa de los últimos 30 años es el de Alejandro Toledo. Resulta que Alejandro Toledo
ya fue presidente, ya estaba electo, estaba en ejercicio. Primeras semanas o un par de meses, creo. Entonces, usted sabe, viene a la prensa un video. ¿Y qué vimos domingo 8 de la noche en ese video? Vimos al señor Toledo en un local privado, un restaurante, ¿qué sería? ¿No? Privado. Él estaba encabezando la mesa, donde habían 20 en este lado, 20 en el otro, cerveza, trago y salud y jajaja, jajaja. ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué estaban festejando? El éxito de la inscripción del partido Perú Posible, que le permitió ser presidente con firmas falsas. Eso es lo que estaban celebrando. Repito, el partido Perú Posible se inscribe ante el sistema electoral con cierta cantidad de firmas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas firmas eran falsas. Habían sido fabricadas, porque decían fábrica de firmas. Muy bien. Entonces, los que estaban ahí, por derecha se paraban a todos solemnes, se paraban con su copa y ante el presidente le decían: señor presidente, yo he aportado 300.000 firmas y de esta manera, y hablaba, y cómo hizo su aventura. Y aplauso. El otro, 500.000 firmas, 300.000, y así, todos hablaban lo mismo. Entonces, ¿qué había pasado? Que se había producido un delito contra la fe pública que permitió la inscripción de Perú Posible como partido y, obviamente, que llegara a la presidencia Toledo. Entonces, el lunes, primera hora, el Congreso se puso las pilas. Dijo: señor, esto hay que investigar. Y se estableció la comisión investigadora de la firma, le llamaron fábrica de firmas falsas. Entonces había que investigar al presidente, porque él estaba presidiendo la mesa en donde todos le daban cuenta a él de cómo hicieron sus travesuras. Y ahí se partió la cuestión. Unos decían que no se podía. ¿Y por qué no se podía? Porque decían que el artículo 100 determinaba, con el 99, que solo al presidente lo puedes acusar por 4 infracciones de la Constitución, no más que esas. Pero el artículo 100 dice que no se le puede someter a acusación constitucional. Pero ¿en qué parte del artículo 99 y 100 dice que no se le puede investigar? Ah, no, dijeron, pues. Como no se le puede acusar, ¿para qué lo investigas? Ese fue el tema. O sea, ese fue el razonamiento. Como no lo puedes acusar, no lo puedes investigar. Y ahí está. Por eso es que cuando el señor Vizcarra hace lo que hace y la fiscal de la Nación no le abrió investigación. ¿Por qué? Por esa misma situación. Decía: no, como es presidente en ejercicio y lo que ha cometido no está dentro de las 4 infracciones, entonces no se le puede acusar constitucionalmente. Pero ¿quién está hablando de acusarlo? Estamos hablando de investigar, no de acusar. No, decía, no se puede y no se puede. Termina Vizcarra y viene el caso de Castillo. La fiscal que hizo eso con el señor Vizcarra es la misma que la encontramos con Castillo, ¿no es cierto? Entonces, ante tanta presión, porque los medios de comunicación diariamente daban cuenta con todo lo que hacía este señor en cuestión de coimas, ¿no? Que ya no pudo más. Y entonces se vio obligada a emitir la disposición de investigación preliminar. Preliminar. No proceso penal. No puedes proceso penal. Porque el proceso penal necesita de la acusación constitucional. Pero la investigación preliminar no necesita. Nunca lo necesitó. Era cuestión de interpretación nada más. La norma no ha cambiado. La interpretación es la que ha cambiado.
Entonces, la señora fiscal lo que hizo es emitir la disposición de inicio de investigación preliminar contra Castillo, pero en el último punto de la decisión dice, se suspende hasta que termine su periodo presidencial. O sea, qué bonito, ¿no? Le hago investigación, pero a la vez digo, la paralizo hasta que el señor termine su gestión. Eso nunca debió hacerse hasta que la señora fiscal, la que es la última fiscal, ¿no?, hizo lo contrario. Digo, señor, acá, lo que está prohibido es someterlo al presidente en ejercicio, someterlo a un proceso penal si no tenemos la resolución legislativa de acusación constitucional. Eso es lo que no podemos hacer. Pero la investigación preliminar, por supuesto, contra él y contra todos los que presuntamente han participado. Ya se verá. Entonces la señora sí le arma le arma la investigación, sin ningún problema. Hasta que viene ya el asunto del 7 de diciembre, en que el señor da su golpe de Estado, luego el mismo día lo vacan y en horas de la tarde es detenido por flagrancia. Luego de su detención por flagrancia, la Fiscalía de la Nación solicita la detención preliminar judicial por 7 días. ¿Por qué solicita la prisión preliminar? Porque es parte, es consecuencia de una investigación preliminar. Yo recuerdo que el defensor decía, oiga, señor, al presidente entonces lo van a detener, pero es el presidente en ejercicio. ¿Cómo presidente en ejercicio? Ya está vacado, ya no es presidente. Pero ¿cómo se va a hacer esto? Es algo absurdo, nunca fue absurdo. Lo que pasa es que nuestra interpretación estaba sesgada. El presidente era visto como un dios, no lo puedes tocar, es un ladrón, es un violador, no lo puedes tocar porque es presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Entonces, finalmente, cuando estábamos en ese interín, recuerden, los 7 días se dieron, los apelaron y fue confirmado los 7 días, y entonces lo que hace el Ministerio Público es oficiar al presidente del Congreso y decirle, señor, el expresidente Castillo ha sido detenido en situación de flagrancia y sometido a investigación preliminar. Y como consecuencia de la investigación preliminar, se ha solicitado su detención preventiva judicial por 7 días. Y esa detención se vence tal fecha. ¿Y qué va a pasar cuando se venza? Que tiene que salir en libertad. Y como se estaba yendo a México, ahora por el otro lado también se va a ir, pero totalmente libre, ¿no? Porque ya no hay impedimento. ¿Por qué? Porque a él no se le puede pedir prisión preventiva, porque la prisión preventiva requiere de la investigación preparatoria, que no le puedes hacer a un expresidente si es que el Congreso no emite la resolución correspondiente. Entonces, entre líneas, lo que hace el Congreso es decir, señores, esto nos compete. La fiscal está informando que el señor está detenido y que tal día termina la detención y va a salir. Y no lo puede someter a investigación preparatoria porque necesita que el Congreso le levante el fuero. Y por eso es que el Congreso le levanta la protección del artículo 100 y acto seguido, la fiscal de la Nación le formaliza la investigación preparatoria e inmediatamente pide prisión preventiva y por eso está cumpliendo los 18 meses. Entonces, y este artículo 100 y el artículo 99 lo vamos a ver, lo vamos a ver muy a menudo en los siguientes meses, porque no solamente es de Castillo, también la señora fiscal de la Nación está en la misma cuestión, sea inocente o no, no lo sé, pero va a tener que ir el mismo recorrido. Se tiene que presentar su denuncia constitucional, pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, hacer el dictamen, el informe. Ese informe va
a la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión Permanente debate, hace su informe de mayoría, y si considera que hay mérito para acusar penalmente al aforado, va al Pleno, en el Pleno presenta el informe, dan sus recomendaciones, el Pleno debate, vota, y si la votación es a favor, entonces se hace la resolución legislativa correspondiente, conteniendo la acusación constitucional de contenido penal, y luego se remite al fiscal de la Nación, y comienza recién el proceso especial por la función pública. Recién se somete al sistema de justicia el aforado. Bien, eso en cuanto a la aplicación personal de la ley penal. Bien, creo que hemos terminado ya la aplicación temporal. La próxima hora ya iniciaremos lo que corresponde a la teoría del delito. Sí, doctor, nos han hecho por interno una consulta antes de irnos al receso, referente al nuevo decreto legislativo 1585 y qué connotación podría tener justamente con la aplicación temporal de la ley penal, dado que el decreto legislativo de mención trae varias modificaciones, ¿no? Tanto a los procesos en trámite como a la ejecución de la pena. Lo escuchamos, doctor. Correcto. A ver, si nosotros nos fijamos en ese decreto legislativo, lo que ha hecho es modificar cuantitativamente los beneficios. Nosotros hemos estado acostumbrados, porque así lo dijo la Comisión Revisora del Código Penal. Si ustedes revisan la exposición de motivos de nuestro Código Penal, dice ahí, en la parte final, hay un párrafo que dice que para efecto de la pena, solo debe ser efectiva la pena para delitos graves. Y para delitos que no son graves, debe haber otras formas de sanción. ¿Y cuáles son delitos graves? ¿Cuáles eran delitos graves para los miembros de la Comisión Revisora del Código Penal? Aquellos cuyas condenas sean superiores a 4 años. ¿Ya? Delito grave. Si no supera 4 años, pueden haber dos posibilidades. Que la pena sí sea efectiva por las condiciones procesales del imputado, o que la pena sea suspendida, o merezca un fallo condenatorio o una conversión de pena, ¿no? Eso era la concepción del Código Penal en el 91. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que hay una realidad carcelaria atroz en el Perú. O sea, no tenemos espacio para seguir albergando a personas que están no cumpliendo condena, sino que están recluidas en un 70% cumpliendo prisión preventiva. Entonces no hay forma. Entonces eso ya se intentó con exhortando a los jueces para que traten de no dar a quien no corresponde prisión preventiva, en fin, pero no se ha podido. Entonces ahora se está intentando modificar el cuánto. Entonces te dice, los delitos graves a partir de ahora son aquellos que tengan penas mayores a 5. Las que no tengan penas mayores a 5, entonces no son graves. Pueden ser acogidos por suspensión de ejecución de la pena, por reserva del fallo condenatorio o por conversión de pena. Eso es en síntesis lo que ha traído consigo este decreto legislativo. Por eso es que ha modificado no solo el Código Penal, artículo 57, artículo 72, también ha modificado la prisión preventiva, que también tenía pues los 4 años, ahora ya no son 4, sino 5. Y también obviamente ha tenido que modificar el Código de Ejecución Penal, porque también existe los mismos beneficios en cuanto a los 4 años, que ahora deben ser 5. Ahora digo yo, ¿eso tiene algún problema en la aplicación temporal? A mi modo de ver, simplemente es de la vigencia de la norma hacia adelante. Los casos que ya están cumpliendo su condena, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no se trata de asuntos penales de comisión, se trata simplemente de ejecución de la pena. Entonces ahí no hay ninguna dificultad. A partir de la norma para adelante es que ya vamos a manejar los 5 años y no hacia atrás. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces vamos a tomarnos un breve receso de unos 7 minutos
y continuamos. Ya, correcto, doctor. Gracias.